Sí. Ok. Bueno, buenos días. Nuevamente esta mañana, el Socorro Jurídico Humanitario, nos encontramos en la Fiscalía General de la República porque vamos a denunciar formalmente a funcionarios de la administración pública por la desaparición forzada de nuestro compañero Giovanni Antonio Aguirre, quien es un luchador social, es un sindicalista, es un defensor de derechos humanos de toda su vida. Antes de su captura, él era sindicalista de la municipalidad de San Salvador. Estaba trabajando en la alcaldía de San Salvador a la orden del señor Mario Durán. Sin embargo, el 1 de mayo del año 2022 se convoca a una marcha del Día Internacional de los Trabajadores. Pero las convocatorias se hicieron a hoteles, a lugares privados y la del pueblo a las Alamedas, cuyo fin era la plaza cívica. El compañero Giovanni Aguirre no concurrió a donde lo habían convocado, que era marchar en un hotel. Entonces se fue a la marcha del pueblo a la plaza cívica. ¿Cuál fue el problema? Que días después de esto, él fue capturado de manera ilegal y arbitraria por miembros de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional Civil, diciendo que era pandillero. Y se lo voy a hablar de sindicalista a sindicalista y acompañada por la organización Socorro Jurídico Humanitario. Giovanni Aguirre no es pandillero. Yo lo conozco desde que él era un adolescente, ha sido un luchador social, es estudiante de la Universidad del Salvador, sindicalista, defensor de derechos humanos. Entonces, por él denunciar la corrupción de este gobierno, la corrupción de la alcaldía municipal de San Salvador, entre otros, lo que ha sucedido es que en respuesta el Estado lo ha desaparecido. Hablamos de desaparición forzada por parte del Estado, por los miembros y los cuerpos de seguridad de El Salvador. Quiero informar, y aquí están nuestros abogados que van a dar la parte técnica. El día viernes presentamos ante la Cámara Tercero del Centro de San Vicente un habeas corpus solicitando su libertad. Tenemos órdenes judiciales de libertad y cada vez que hemos logrado la exhibición personal a través de los habeas corpus, lo que hacen, y aquí viene lo gravísimo de la situación, es que solamente lo mueven en papel, porque se da la exhibición personal, hay una orden judicial de libertad y lo que hacen entonces es moverlo de centro penal. Primero estuvo en el centro penal de Izalco, centro de tortura y muerte más grande del país, porque de las 307 víctimas que han muerto, el 48% ha muerto en Izalco y ahí ha sido donde ha estado la mayor parte de su captura. Luego, por un tiempo corto, lo trasladan a Mariona y finalmente hace un año ha sido trasladado al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo CECOT. Giovanni Aguirre no es pandillero. Giovanni Aguirre es un estudiante de la Universidad del Salvador, sindicalista, defensor de derechos humanos y no tiene nada que estar haciendo en el CECOT. Aquí están los documentos, ¿verdad? Acabamos de saber que nos han prevenido en la Cámara en San Vicente. Vamos a seguir el debido proceso, vamos a contestar, pero quiero decirles que esta mañana, a causa de la desaparición forzada de Giovanni, porque yo necesito saber dónde está Giovanni, yo necesito saber si Giovanni está vivo, y vamos a denunciar formalmente al principal responsable de la desaparición forzada de Giovanni Aguirre, que es Nayib Bukele, seguido de los diputados que prorrogan el régimen de excepción, seguido del ministro de Seguridad y Justicia, seguido del señor Osiris Luna, que es el que se niega a dar la posibilidad de liberar a Giovanni, seguido de los 3 directores de los centros penales donde él ha estado, es decir, el más delincuente de todos, el director del centro penal de Izalco, que gracias a él y a su decisión de no dejar salir a la gente han muerto decenas de personas con orden de libertad, seguido del director del centro penal de Mariona y hoy del director del centro penal CECOT, que por cierto, no hay orden, no hay una ley que diga ley de directores de centros penales sin rostro. Sin embargo, desconocemos los nombres de los centros penales de Izalco, de Mariona,
de Apanteos y del Secot, ¿por qué los tienen ocultos? ¿Por qué se lavan las manos diciendo que Osiris Luna es el único culpable? No, aquí hay culpabilidad para todos los responsables en estos centros penales. Y recuerden, y con eso termino, a más alto el cargo, más alta la responsabilidad. Y esta mañana vamos a votar la sede nacional porque nos vamos a mover también a la sede internacional. Aquí les dejo para los compañeros técnicos. Gracias. Voy a pasar primero los micrófonos. Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Esta mañana venimos a presentar una denuncia formal por la desaparición forzada de Giovanni Aguirre. Como ustedes pueden ver, hay carta de libertad, se pagó la caución, el tribunal lo dejó en libertad, pero lo preocupante es que cada vez que se dicta un auto de libertad para Giovanni, como decía Ingrid, es movido. Y no sabemos si lo mueven en papel, lo mueven en físico o realmente sigue detenido, si sigue con vida. Así que es una de las víctimas que vamos a presentar esta mañana como desaparición forzada de personas en El Salvador. Nos preocupa grandemente que si de continuar dándose estas desapariciones forzadas, ¿hasta dónde vamos a llegar? El día jueves de la semana pasada también hicimos la denuncia de desaparición forzada de Giovanni ante las diferentes relatorías de Naciones Unidas, porque ya es una situación totalmente inmanejable la que estamos viendo. Giovanni es el rostro de miles de personas que no encontramos, de madres que andan de penal en penal buscando a sus hijos. A la Procuraduría de Derechos Humanos les dicen que están en un lugar y en centros penales les dicen que no, que los movieron a otros. Tenemos a gente que supuestamente está en el Secot, pero les dicen que dejen el paquete en otros centros penitenciarios. Entonces la pregunta histórica es ¿dónde están? Ya comenzamos otra vez. ¿Dónde están? ¿Dónde están los detenidos inocentes del régimen de excepción? Y por esa razón también esta mañana vamos a denunciar al comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ya que Andrés Guzmán Caballero, ya que como todos lo hemos visto, todos hemos sido testigos, él dice que él no tiene información, que a él nadie le dice nada y su cargo lo obliga a pedir información, su cargo lo obliga a exigirle información y dar directrices en materia de derechos humanos a las entidades del Estado. Entonces lo vamos a denunciar por comisión, por omisión. Y a su jefe, el señor Bukele, presidente inconstitucional de este país, porque según el reglamento es Bukele quien le debe de dar las directrices a Caballero para que se ejecuten las políticas en materia de derechos humanos. Así que aquí nadie se va a quedar impune. Todos en el Estado son responsables de lo que está sucediendo en este país. Además, como el señor Caballero dice, que no tiene víctimas, que no tiene denuncias, no nos quieren ayudar con el caso de Leonidas, que acaba de cumplir 2 años de fallecido. Ahora le vamos a presentar más de 300 muertos. Esperamos que la Fiscalía, ya que no ha hecho su trabajo de oficio, ahora que denunciamos los muertos como socorro jurídico humanitario, inicie el proceso de investigación correspondiente y ya no mande nada a sobreaveriguar, porque eso es lo que están haciendo, los mandan a sobreaveriguar. ¿Para qué? Para no asumir su responsabilidad como Estado. Cada muerte que se da dentro del Estado de El Salvador, en las cárceles, debe de ser investigada como un delito. Si no se los ha dicho nadie, pues los invito a ellos a leer la Convención de Derechos Humanos, la misma Constitución. Entonces, no es posible que ya sigan diciendo que no tienen información, que no saben de los muertos, que nadie les ha dicho nada, que ningún liberado los ha ido a buscar. Yo el otro día increpaba a Caballero. Dígame cuándo vamos
a Mariona, dígame cuándo vamos a Izalco a entrevistar personas liberadas con nuestros equipos multidisciplinarios, para que tal vez así de primera mano él comprenda el fenómeno que se está dando. Entiendo que en Colombia no es muy diferente de lo que se da aquí. A lo mejor él allá tampoco trabajaba en derechos humanos, pero sí yo lo increpo. Vamos, dígame cuándo. Pero ya deje de no querer asumir la responsabilidad que tiene en este país, con los derechos humanos, con nuestras víctimas. Basta ya de tanta impunidad. ¿Cuántas órdenes de libertad ha recibido Giovanni Aguirre? Tres. Dos de cámara y la que dio el tribunal, el juez. ¿Su nombre? Jamie Magaña. Abogada. Por la desaparición forzada. Sí. Buenos días a todos los presentes. Agradezco gracias a que han acudido a esta convocatoria. Es preocupante que el Estado salvadoreño ha mostrado otra vez elementos y actuaciones que nos dan a entender que se está cometiendo el delito de desaparición. Esto porque los familiares de muchos privados de libertad y donde inclusive los mismos jueces que llevan procesos desconocen y no pueden dar seguridad jurídica que las personas que ellos están juzgando se encuentran dentro de un determinado centro penal. El ejemplo de Giovanni es un ejemplo claro en la cual inclusive se está buscando de alguna manera quitarle efectividad a los habeas corpus y a los oficios de libertad en las cuales se ordena que Giovanni tiene que salir libre. Esta es una grave acusación, donde inclusive Giovanni es solo la punta del iceberg. Hay miles y miles, pero miles de órdenes de libertad que no se han cumplido. Entonces estamos hablando de que hay un plan sistemático para no dejarlo salir. Un plan sistemático que está siendo favorecido por las altas esferas políticas, empezando por el presidente inconstitucional Nayib Bukele y todo su gabinete, que está actuando para evitar que estas personas sean liberadas y en algunos casos que no tengan efectividad estos habeas corpus. Recordando que nosotros hemos sido firmantes y hemos ratificado la Convención Internacional contra Personas Desaparecidas del continente americano, así como también el Estatuto de Roma, el cual considera que las desapariciones forzadas, como se están dando ante una gran población, bajo la aquiescencia o por lo menos la ayuda o la omisión por parte de las grandes autoridades, llámese la Casa Presidencial, llámese también la Corte Suprema de Justicia, llámese también la Asamblea Legislativa, quienes están obligados en velar por los derechos humanos de todos los salvadoreños y toda persona que se encuentra en este territorio, deben entender que están cometiendo delitos de lesa humanidad, delitos que nunca van a prescribir, delitos en los cuales se ha visto que se ha juzgado gente mayor hasta de 90 años, yéndolos a traer a los asilos y a las casas de sus nietos o bisnietos, porque en algún momento esta gente va a tener que responder por estas desapariciones y por estas muertes. Es por eso que consideramos importante hacer estos registros, porque en algún momento a esta gente se le va a hacer justicia. Gracias. ¿El representante de Socorro Jurídico, nuestro director de Asuntos Legales? Bueno. La cantidad de ahorita de esta denuncia parecida. Precisamente las detenciones arbitrarias no se detienen. La cantidad que estamos recibiendo de manera permanente son entre 8 y 12 personas. Es decir, que la gravedad de la crisis de la libertad personal de cada uno de los salvadoreños está en peligro. Por tanto, esta es obligación del Estado, proteger precisamente esos derechos fundamentales de cada uno de los salvadoreños, los cuales ahora está en peligro y desde luego va a ir creciendo en cada día que pasa, y nosotros por nuestra vía tenemos también la obligación moral de responder, de denunciar y de llevar los casos hasta donde sea necesario en función de la defensa de los derechos individuales y colectivos de la población. La declaración de la Comisión Interamericana
establece que los delitos de desaparición forzada atribuibles al Estado son imprescriptibles y por lo tanto las sanciones penales que establece no tienen prescripción. Así es que vamos tras de esa situación, vamos buscando la manera posible de que el Estado responda, primero con las obligaciones internas y luego con las obligaciones internacionales. Así es que no queremos más desaparecidos, no queremos más muertes en los penales, no queremos más niños abandonados, porque hay una cantidad precisamente indeterminada, que al año pasado la UNICEF estableció que habían 100.000 niños y niñas abandonados, o sea, falta de padre, falta de madre, con los abuelos, con los tíos y todo esto. Entonces no hay seguridad para ellos. La ley Crecer Juntos es un documento en papel que el Estado no asume la responsabilidad para rescatar y resolver esta situación que atraviesa la niñez. Por tanto, estamos nosotros en el deber, como defensores de derechos humanos, de pronunciarnos en esta línea de trabajo, en esta línea de acción, de tal manera que el gobierno escuche, porque no estamos subvirtiendo el orden, le estamos exigiendo que cumplan la legalidad, que cumplan las leyes y que cumplan lo establecido en los convenios internacionales que protegen los derechos humanos. Como el caso de Giovanni, ustedes ya registraron otros que tienen estas mismas características para ser considerados como desapariciones forzadas, aparte del de Giovanni y el de Jefferson. Tenemos por ahí un dato de 11 personas, incluso los que van llegando, porque en la medida en que se vaya abriendo la investigación, que la gente pierde el temor por el hecho de que ya tienen 2 años y medio, 30 meses o 29 meses de estar presos, y no saber de ellos significa que ese conglomerado de por lo menos 31.000 personas inocentes que están detenidas están en esa misma calidad de desaparición forzada. Por lo tanto, no podemos excluir ninguno de los elementos que están allí, sino que confirmar, ¿verdad?, de la responsabilidad del Estado en estos actos. Jessica, ella es una víctima que vamos también a... Jessica, ella es víctima. Buenos días, yo vengo a... Falta uno. El otro. Ella va a denunciar a un fiscal por la situación de su hermano y ella va a explicar. Buenos días, yo en esta mañana vengo a denunciar al fiscal por motivo de que mi hermano fue detenido hace bastante tiempo, pero él fue dejado en libertad. Pero la fiscalía apeló por no tener vivienda propia. Entonces él en ese momento se encuentra en el penal de Izalco. Está muy mal de salud y yo tengo temor de ya no sacarlo con vida de ahí. Entonces en esta mañana yo hago esta denuncia a la fiscalía, que por favor tome cartas en el asunto del caso de Leonel Ulises Mercedes. Pido su liberación porque él está totalmente enfermo. Él fue apelado por la fiscalía por no tener vivienda propia. Él no tiene antecedentes penales, él es un hombre trabajador, él es un hombre de bien, cuya salud está deteriorada en el penal de Izalco. Ya no sé absolutamente nada de él. Habiendo un permiso, pues no me dejan verlo, no me dejan llevarle medicina, no sé absolutamente nada de él. Pues yo en esta hora hago esta denuncia al fiscal que por favor me lo devuelva con vida. Yo no lo quiero en una caja sacar de ese penal, yo lo quiero con vida porque mi hermano estaba trabajando, estaba bien de salud y estaba con vida. Así es que en esta hora yo hago esa denuncia a la fiscalía. Quizás agregar que en el caso del señor Ulises Mercedes se ha denunciado de manera reiterada en todos los medios de comunicación. El tribunal que lleva la causa en una revisión de medidas dio la orden de libertad. Sin embargo, el fiscal apeló en razón de que el señor no tiene vivienda que perdió porque se la quitaron los mareros. El señor Mercedes tiene una condición neurológica desde que era pequeño y ahora convulsiona más de 15 veces al día. Medicina Legal le hizo una revisión forense cuando aún se encontraba en Bartolinas y certifica la situación médica deplorable en la que el señor se encuentra.
y no es posible que un fiscal apele a una resolución de un tribunal que ya conocía la condición médica del señor, que no tiene antecedentes penales, y que ahora, para colmo, lo está acumulando a un proceso donde hay más personas, donde comienzan los famosos juicios colectivos. ¿En qué momento él iba a estar en colusión con quienes le quitaron su vivienda? Díganme. Entonces ahora se viene a hacer la denuncia, a denunciar al fiscal que lleva el proceso, ¿verdad? Por no ser diligente en su trabajo, por no investigar bien, y en caso de que el señor Ulises Mercedes llegue a fallecer, será una muerte más, lastimosamente una muerte anunciada al Estado de El Salvador y en contra del director de centros penales y del fiscal que lleva el proceso. Para el Poder Popular, ¿podría decirnos a cuánto asciende el número de apresados en este régimen que caben en la categoría de castigo sistemático a la libertad de expresión y pensamiento? Y según sus registros, ¿cuántos de ellos están muertos o desaparecidos? Vaya, a este momento, sí, por supuesto, a este momento, solo el socorro jurídico humanitario hemos confirmado la muerte de 313 víctimas, ¿verdad? 309 de estas adultas, 4 bebés. Quiero decir y hacer una acotación bien importante. De las 309 víctimas adultas, solo una ha sido confirmada su muerte en el SECOT. Las demás están muriendo en centros penales como Izalco principalmente, Mariona, Apanteos, Granja de Zacatecoluca, Penal de Quezaltepeque y las mismas Bartolinas. Es decir, ahí podemos observar cómo, debido a la tregua de las pandillas con el gobierno, en el SECOT sí están respetando derechos humanos y qué bien, pero en los demás centros penales donde está la mayoría de personas inocentes, ahí están matando a la gente. Y en calidad de desaparición forzada, nosotros solo de las víctimas recibidas en el socorro jurídico no hay menos de 2.000 en esa misma calidad, porque concurren todas las características. Por ejemplo, ¿quién captura? Cuerpos de seguridad o militares, sí. La llevan a un lugar incierto, sí, porque la gente no sabe con certeza que está en XY penal. Y tercero, les niegan información, ¿verdad? La institucionalidad les niega información y por tanto el paradero es desconocido. Entonces se configura el delito internacional de desaparición forzada y cuyas responsabilidades son principalmente de los agentes del Estado de El Salvador. Si nos puede detallar los delitos de los que van a presentar el aviso ahora a los funcionarios. El primero es delito de lesa humanidad, ¿verdad? Son crímenes de lesa humanidad. Vamos a acusar esta mañana a los funcionarios públicos, agentes del Estado que mencionamos, por crímenes de lesa humanidad, actos arbitrarios, desobedecer órdenes judiciales, privación de libertad por autoridad, y entre otros, ¿verdad? Ahí vamos a mostrarles más tarde porque ahí los tenemos ya señalados, pero es un concurso de delitos, ¿verdad? Y esta mañana es lo que vamos a hacer. Con esto, ¿qué queremos nosotros hacer? Sabemos que es imposible lograr que la Fiscalía investigue estos delitos, porque a los primeros que tendría que investigar es a esos que lo han impuesto en el cargo, ¿verdad? Sin embargo, porque nosotros sí conocemos del debido proceso, estamos justamente agotando la sede nacional para dar el siguiente paso en cada uno de los casos en sede internacional. Gracias. Gracias.